Hebreos capítulo número 4, versículo 12. Este es el tercer mensaje en la serie pequeña de lo que es la guerra espiritual. Decíamos la vez anterior que hay dos elementos importantes en la guerra espiritual y uno de ellos es la palabra de Dios. Son elementos que nos han sido dados para poder vencer, para poder pelear contra las huestes de maldad y salir venciendo. Así que hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay, pues somos necesitados de ti, mi amado Dios, poder de la palabra. Esta palabra es poderosa, hermano. Son acontecimientos verdaderos, acontecimientos que ocurrieron, cuento, ¿verdad? Algo ficticio, algo irreal. La palabra de Dios no es eso, no es como es una palabra que es digna de que nosotros la recibamos, porque cambia nuestras vidas. Cuando leemos en la palabra de Dios nos damos cuenta que es a través de ella que es operado el nuevo nacimiento. Nosotros no estaríamos en este lugar si no fuera por el poder que la palabra tiene. No estaríamos en este lugar si Dios no hubiera enviado su palabra poderosa a cada uno de nosotros. Claro, a cada quien le llegó de diferente forma. Algunos a través de la radio, otros la oyeron por la televisión, la oyeron y vieron, ¿verdad? Otros lo leyeron en un tratado evangelístico. Otros, pues alguien les compartió el mensaje, lo que se llama la evangelización, de diferentes formas. Pero la realidad es que una palabra fue la que hizo impacto en nuestro corazón. De modo que cuando recordamos el día de nuestra conversión, no dejamos de recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas, enviando su palabra. Esta palabra, pues desde los tiempos antiguos fue dada de diferentes formas. Dios hablaba con Adán y Eva. Dios hablaba más adelante a los profetas de Dios. Él hablaba a sus sacerdotes también. Él hablaba a hombres escogidos como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. La palabra de Dios fue oída, fue escuchada, y nunca aquellos que escucharon la voz de Dios volvieron a ser los mismos. Encontrarse con Dios, estimados hermanos, cambia la vida. Encontrarse con Dios transforma todo lo que nosotros somos. Si no hagamos memoria, usted se mira hoy ahí, ¿verdad? Y mira a su hermano o su hermana sentado, bien tranquilo, bien formal, bien vestido. Pero antes, ¿cómo éramos nosotros? Antes éramos terribles. Antes quizás las personas no querían estar cerca de nosotros. No nos querían escuchar hablar, mucho menos que fuéramos amigos o amigas, las hermanas de ellos. Pero la realidad es que cuando Dios se manifestó a nuestra vida, ahí hubo un cambio. Yo no me canso de decir que ese cambio que Dios ha operado, nadie lo pudo hacer en nuestras vidas. Quizás regaños, golpes de los padres, quizás golpes incluso de las autoridades, de las personas que estaban en grupos antisociales. Nada pudo cambiar la vida de los seres humanos, pero sí hay un poder que transforma, y ese poder que transforma es el poder de Dios. Y nosotros oímos su palabra predicada, y hoy nosotros podemos decir que gracias a Dios por esa palabra que un día vino a nuestras vidas. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios por lo que Él ha hecho en cada uno. Hay una razón por la cual darle gracias a Dios. La palabra tiene poder. Cuando hablamos de la palabra nos referimos al mensaje dado a los profetas, nos referimos al mensaje dado a los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero también nos referimos a la palabra escrita. Y eso es el centro de mi mensaje de hoy. La palabra escrita, la palabra que debemos amar. Eso lo dije en otra oportunidad, hace ya algunos meses. Si nosotros entendemos que lo que andamos en nuestras manos
es la revelación de Dios, la palabra inspirada por Dios, hermanos, vamos a estimar este libro sagrado. Yo no sé cómo estima usted su Biblia. Claro que es el papel físico y es la impresión física, pero la realidad es que hasta eso merece respeto. Algunos estuvimos en congregaciones donde la palabra no se podía tirar, hablo de la Biblia, no se podía dejar tirada en algún lugar. Hay personas que incluso ni siquiera la ponían en la silla donde uno se sienta. Hay personas que no la tiraban, ¿verdad? En un lugar así donde hay sucio, donde hay polvo, porque decían ellos, esta es la revelación de Dios, esta es la Santa Biblia. Bueno, y todavía se mantiene así, ¿verdad? Dice ahí, Santa Biblia le ponen los que la editan, los que la imprimen. Tal vez no llegamos a un extremo, ¿verdad? De idolatrar o de creer que nosotros vamos a fallar si yo pongo mi Biblia en un banco o en algo. Tal vez no es eso. Pero sí debemos saber el valor que tiene lo que nosotros andamos en nuestras manos. Si es Dios el que dio esa palabra a sus siervos escogidos, si ellos escribieron por inspiración de Dios, nosotros sabemos que tenemos ahí la voz de Dios. Y que cuando lo oímos, cuando nosotros la leemos por cuenta propia, es lo que Dios ha dado para que nosotros nos guiemos en el camino. Es algo poderoso, hermanos. Es una palabra que transforma la vida de los seres humanos. Es una palabra que cuando el ser humano se expone a ella, nunca volvemos a ser los mismos. Hoy somos diferentes gracias a este mensaje poderoso que ha sido predicado a cada uno de nosotros. Quiero que mencionemos acá 4 cosas importantes. La primera de ellas es que la palabra de Dios es inspirada. Ese elemento, solo Él, pues, merece quizás mucha atención. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, quiero que veamos esta declaración. Dice 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura, ¿cuánto dice ahí? Toda, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir, hermanos amados, que en la batalla que nosotros tenemos contra las huestes de maldad, en el conflicto en el que nosotros nos encontramos todo el tiempo, desde que entregamos nuestra vida a Cristo hasta que partamos de esta tierra, debemos saber que la palabra juega un rol importantísimo en nuestra vida. Sin conocimiento de la palabra de Dios, la persona va a fracasar. O será un cristiano a medias, o será un cristiano que en cada situación que viene se verá decaído, se verá menguado, dejará de congregarse en algunas oportunidades, se resentirá con otras personas y bueno, vivirá su vida amargado, vivirá su vida siempre en resentimiento porque no ha entendido el poder que hay en la palabra de Dios. Si el enemigo logra hacernos a nosotros que vivamos y que dependamos de las circunstancias, ya logró mucho. Porque un momento vamos a andar felices cuando todo vaya bien, o cuando los hermanos nos saluden o nos pongan en alto, vamos a andar bien. Pero cuando las personas no nos miren y quizás algunos ni nos saluden y otros hagan malas caras, ahí el estado de ánimo del creyente que es débil, que no ha madurado, va a decaer. Y el Señor quiere que nosotros conozcamos su palabra. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. En el original lo que significa es como que fue soplada, que fue dada por Dios. Los seres humanos, si lo queremos tomar de esa manera, son simples instrumentos en las manos de Dios. Claro que Dios no anuló la personalidad de ellos, porque esa es la revelación completa acerca de lo que es la inspiración. Hay varias teorías, pero yo no las voy a dar hoy porque no es el tema, ¿verdad? Pero la realidad es que la verdad de la inspiración de la Biblia es que Dios fue el agente, que Dios es el autor de esta palabra que nosotros andamos hoy, llamada Biblia. Hubieron más de 40 autores, se dice, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que escribieron, pero ellos no fueron los autores no es que de ellos salieron
Claro, para identificarlos en la Biblia uno siempre dice, dice la carta de Juan, las cartas de Pablo, se identifica al autor humano, pero no debemos perder de vista que el autor de toda la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que llevó a los hombres a que registraran, a que cada palabra, ¿verdad?, que ellos escribían no fuera con algún error, sino más bien que fuera exactamente lo que Dios quería que oyeran en aquel tiempo las personas y lo que nosotros hoy estamos oyendo. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo aquí quiero hablar dos elementos. Uno, que no es humana. Dos, que es dada por Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20, hay una declaración poderosa acá. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cuántas profecías dice ahí? Ninguna de las profecías de la Escritura. Quiere decir que nadie podría arrogarse, ¿verdad?, y decir, no, para mí esta palabra, y muchas personas así dicen, sin entendimiento, claro, de la palabra de Dios. Para mí, dicen, eso significa tal cosa. Ya lo dijo, para él o para ella significa eso. Pero ¿qué significa en realidad? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sabe lo que quiere decir? Quiere decir que ninguna persona podría tomar una parte de la Escritura para sí y decir, no, es que yo creo que esto significa y para mí esa es la verdad. Así que yo así lo creo. Y otra persona va a decir, no, es que esto significa para mí también esto. Entonces, un pasaje de la Escritura puede significar muchas cosas. Y de hecho que hay creyentes que así creen. Pero quiero decirles, estimados hermanos, en esta oportunidad, que esa es una mentira. La interpretación de la palabra de Dios es la misma siempre, a través de los tiempos. ¿Qué es lo que cambia entonces? Las aplicaciones que el Espíritu Santo hace. Porque este pasaje quizás ya lo leímos en varias oportunidades en lo que llevamos de congregarnos acá, pero cada vez nosotros seguimos aprendiendo de Dios. La interpretación es la misma, nunca vamos a decir otra cosa. Siempre vamos a decir que nadie puede tomar para sí una escritura porque no es esa la forma. Pero el siguiente versículo aclara un poco más. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oiga, nunca. Si usted quiere aprender un poco más de la escritura, póngale mucho cuidado cuando usted lee a palabras que son clave en los versículos. En el versículo anterior decía, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Pero hoy en este versículo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca Jeremías de repente se sentó y dijo, bueno, hoy voy a escribir para Judá, ¿verdad? Hoy sí me lo voy a acabar estos de Judá, ¿verdad? Ya les voy a escribir juicios aquí porque no hacen caso, son rebeldes. O que de repente, ¿verdad?, Isaías dijera, esos cautivos de allá de Judá que hoy están en Babilonia, por rebelde, ¿verdad? Yo les voy a escribir, hoy sí les voy a decir sus cuantas verdades. No es así como operó Dios, sino más bien es el Espíritu de Dios el que quería edificar a su pueblo. Y si había una palabra de exhortación, una palabra dura, siempre tenía el objetivo de hacer reaccionar al pueblo. Hermanos, yo quisiera con toda humildad decirles, ¿verdad?, los predicadores nuestros y los que nos puedan ver incluso, decirles que siempre en toda predicación, en toda enseñanza que nosotros damos, aunque sea la palabra más dura que podamos compartir, que nunca sea el deseo destruir, ¿verdad?, sino que el deseo siempre sea edificar. La palabra más fuerte que pueda ser predicada siempre tiene que tener un propósito de hacer reaccionar al oyente. Ese es nuestro objetivo al predicar. Nuestro objetivo al predicar nunca es que usted reciba una palabra y diga, ya no sirvo, entonces, pues me voy, ¿verdad? Ya el viernes ya no vengo, mañana viernes ya no vengo. Porque el predicador o la predicadora dijo que para estar así mejor que ya no venga. Sería el peor error, hermanos. Si hay una palabra fuerte y le dice, pecador, arrepiéntete, y hasta le dice el pecado, ¿cuál es? Usted dice, Dios mío, me estás hablando. Señor, debo de dejar ese pecado.
Tú no me quieres de esa forma. Entonces el predicador, estimados hermanos, viene y confronta a través de la palabra, pero luego presenta una salida. ¿Cuál es la salida? La Escritura dice que el Señor no quiere la muerte del que muere, sino que el hombre se arrepienta de su mal camino. Esa es la completa verdad. Pero si nosotros predicásemos solamente que el adúltero va al infierno, a la condenación, entonces alguien que estuviera o que hubiera visitado dice, yo estoy en ese pecado. Quiere decir que la iglesia no es para mí. Entonces quiere decir que yo estoy frito ya no vuelvo, ¿verdad? Estoy condenado, ya no hay esperanza. Pero la Escritura es clara que dice, deja ese pecado, ¿verdad? Ahí está. Entonces, cualquier mensaje fuerte siempre tiene una solución, una salida. Entonces dice el texto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta parte es la que me encanta, porque dice que fueron inspirados, fueron movidos, recibieron ese mensaje de Dios y ellos lo dieron así como lo recibieron, porque sabían que no era un invento de los seres humanos, sino que sabían que Dios mismo se los había dado. Por eso es que ellos lo hicieron de esa forma. Pero quiero avanzar a la segunda parte de nuestro mensaje. La palabra de Dios es útil. ¿Cuántos saben eso? Útil. Cuando usted dice que algo es útil, ¿a qué se está refiriendo? Cuando hablamos de una utilidad, estamos hablando de algo que nos sirve. Oiga la expresión, no voy a oír que no sirve, sino que algo que nos sirve. Por ejemplo, usted en su casa tiene varios artículos, ¿verdad? Las hermanas que son amas de casa tienen por ahí sus sartenes, tienen sus guacales y tienen, bueno, tantas cosas en cocina que ellos dicen, esto lo uso para esto y esto otro lo uso para esto otro. Los hombres que trabajan en albañilería o en cualquier otro trabajo de igual forma tienen sus herramientas y saben para qué ocupan cada cosa. Entonces son útiles. Bueno, los mismos estudiantes, la lista que le dan a papá y a mamá cuando comienza el año lectivo, ¿cómo se llama? Lista de útiles escolares. Entonces, ¿qué es? Todo lo que ellos van a usar en sus estudios. Y cuando hoy decimos que la palabra de Dios es útil, mire la lista que hace. Si volvemos a 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Esa palabra es clave ahí, ¿verdad? Útil. ¿Pero para qué? Se enumeran ahí por lo menos 4 cosas para enseñar. Si nos quedásemos con ese elemento, a mí como me encanta la enseñanza, yo pudiera pasar con eso. Dice que es útil para enseñar. Fíjense que en Tito, Pablo, instruyendo a su siervo, le dijo que la gracia de Dios dice que no solamente nos salva a nosotros, sino que la gracia de Dios dice que también nos educa. ¿Cuántos sabían que aquí somos educados? La educación no solamente en los colegios, en las universidades, por supuesto que aprenden los estudiantes, de las ciencias, de todo lo que imparten allá. Pero estimados hermanos, en la iglesia del Señor, nosotros somos educados. Y en este sentido estoy hablando de la información y de la formación que nosotros recibimos a través de la palabra. Nosotros acá somos educados ¿en qué? En la forma de vivir. Si usted no estuviera oyendo la palabra con sus 5 años que tiene de estar en la obra de Dios, con 10, con 20, con 30, con 40, con 50, si usted no estuviera siendo formado por la palabra de Dios, ya no estuviera. Si a uno no le dijeran qué es lo que Dios quiere para uno, ya nos hubiéramos ido. O viviéramos como se nos antojara. Con que aún predicando, hermano, siempre todavía hay personas que dicen, ¿qué? ¿A mí qué me van a decir? Porque hay gente que es así. Pero entonces no habría ganancia para nosotros. Porque la realidad es que Dios desea lo mejor para nosotros. ¿O no sabe usted que Dios es un padre? Si pregunta a los padres hoy y a las madres, ¿quieren ustedes la destrucción de sus hijos o sus hijas? Ni en sueños, ¿verdad? Si en nuestras oraciones ahí están ellos, en los consejos ahí están, medio vemos que cometen un error, venga para acá, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué dijo eso? Entonces siempre les estamos instruyendo, corrigiendo, pero nuestro Padre, que es el Padre por excelencia, Él es igual y Él es mejor todavía.
Dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, o sea, buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Entonces la palabra de Dios nos forma, nos enseña. Por eso la palabra dice que es útil para enseñar. Solo en esa expresión, como vuelvo a repetir, pudiéramos hablar de muchas cosas, pero yo necesito avanzar, ¿verdad? Y solamente dejar esa pincelada de decir que la palabra de Dios nos enseña a nosotros muchas cosas del matrimonio, de los hijos, bueno, de qué más, acerca de nuestra relación con las autoridades gubernamentales, nuestra relación en la sociedad, bueno, sin fin de temas. Pero ¿qué más? 2, para redarguir. Dice que la palabra es útil para redarguir. ¿Sabe lo que significa eso? Significa convencer. Hoy pues no quisiera ir a las otras versiones porque se me va a ir mucho el tiempo. Redarguir significa convencer. En otros apartados dice que esa función es del Espíritu Santo. De hecho, que si hacemos memoria atrás, cuando llegamos por primera vez a la iglesia, 1, 2, 3 veces, o no sé cuántas llegó usted sin convertirse, el Espíritu de Dios le comenzaba a convencer, pero usó la palabra predicada por los siervos, y esa palabra que nosotros oíamos, sentíamos que calaba bien profundo. Y por ratos quizás hasta unas ganas de llorar. Yo he visto personas que incluso se rebelan y no aceptan a Cristo, pero están derramando lágrimas. ¿Sabe lo que está pasando? El Espíritu de Dios y la palabra está redarguyendo, está convenciendo de pecado. Sorpresa quizás para algunos y para otros es algo normal lo que voy a decir, pero incluso al creyente, la palabra de Dios lo redarguye. La palabra nos redarguye muchas veces. Algo que hemos estado haciendo mal y de repente uno la oye. Dice uno, ¿verdad? Dios mío. Es la realidad, hermanos, porque la palabra es útil para redarguir. Cuando uno está cayendo en un error, necesita que alguien le haga ver ese error. Y Dios, que es el conocedor de todas las cosas, envía su palabra y de repente usted, el que predicó aquí, ni cuenta se da lo que dijo, pero la persona que está en esa situación dice, ¿quién le habrá dicho a la hermana? ¿Quién le habrá dicho al hermano? Dios lo sabe. Él es el que conoce todas las cosas. Entonces esta palabra redarguye, esta palabra trae a nosotros un convencimiento de manera tal que si fuera en una lectura de un paquín o fuera lectura de una revista, ¿qué impacto haría en nuestras vidas? Pero como no es letra muerta, sino que esta palabra, como vamos a ver dentro de un momento, es viva, es poder. Esta palabra transforma. Y yo puedo dar gloria a Dios en esta noche porque hoy estamos transformados por la palabra bendita de Dios. Cuánto le damos la honra y la gloria a ese Cristo victorioso. Esa palabra transforma. Entonces leamos un poco rápido. Para corregir. Número 3, ¿verdad? Para corregir. Si algo no está bien, Dios lo conoce y Él usa su palabra. Él muchas veces, hermanos amados, sin darse cuenta, el predicador, pues nos corrigió, o la predicadora, ¿verdad? Porque aquí hay predicadoras también. Entonces de repente uno, ¿verdad? Tal vez ni dijo las palabras de un pensamiento, tenía acerca de algo, y entonces viene la palabra, fuerte, ¿verdad? Dice uno, ¿verdad? Me dolió. Y hay momentos que hasta se molesta uno por la palabra. ¿Sí o no, hermanos? Y aunque no digan amén. Hay momentos que la palabra, uno, hermano, uno sale molesto. Si hasta uno que es predicador, hay predicadores que son quizás así más fuertes y potentes que uno sale casi boqueando ahí, ¿verdad? Al oír un mensaje. Pero Dios no quiere nuestra destrucción, Él quiere edificarnos. Así que la palabra no solamente convence, ¿verdad? No solamente redarguye, sino que esta palabra dice que corrige. Si hay algo que estamos haciendo mal, la palabra lo corrige. Comencé diciendo acerca del pecado, ¿verdad? Si una persona está en pecado, la palabra viene y esa palabra corta. Esa palabra va quitando. Como a la plantita, dice el Evangelio de Juan 15. El Señor ahí podando, ¿verdad? Podando y podando. Y que la plantita, el objetivo es que siga creciendo y después de frutos. Lo que no sirve, eso es lo que quita.
O sea, lo bueno no lo quita el Señor, lo que quita es lo malo. Entonces, eso es lo que hace. Pero luego dice, para instruir en justicia, ese es número 4. Instruye en lo bueno, en lo correcto. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra nos pone en estrecho a nosotros. ¿La ha considerado usted esa palabra? Perfección. Nosotros nos escudamos una y mil veces diciendo, hermanos, nosotros no somos perfectos. Y aunque decimos una verdad, pero Dios muchas veces nos exige a nosotros perfección. ¿No me creen? Léalo de nuevo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo que nosotros a veces, como tenemos las traducciones al español, no entendemos muy bien el original. Lo que significa esa palabra perfecto no quiere decir el grado de perfección que Dios tiene, porque Dios es perfecto en todas sus perfecciones. A Él usted no le va a encontrar ningún pecado, ningún error, y en algo que Dios se equivocó, aquí Dios se equivocó. Nada de eso, hermanos. Él es perfecto al grado, pero máximo de los máximos que pudieran haber. Pero al creyente se le pide que sea perfecto. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Maduro. Completo significa. Completo. Una persona que, si usted la mira, como decían nuestras hermanas hace un rato, de verdad que nos van a ver errores, porque somos seres humanos. Pero lo que nos pide el Señor es que nosotros seamos personas maduras, personas que a pesar de las imperfecciones humanas, de verdad cultivemos un carácter. De eso está hablando el Señor, de la madurez cristiana. No vaya a ser que vayamos a tener 20 años de estar en la obra de Dios y seamos un vidrio, hermano. Usted sabe que un vidrio hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque un vidrio, si se le cae a uno, se quebró. ¿Y qué hace usted con un vidrio? No, hermanos, el Señor quiere que nosotros vayamos creciendo. Y el crecimiento espiritual es en parte a través de su palabra. En parte el Espíritu de Dios lo imparte cuando buscamos, cuando tenemos comunión con Él. Y a través de nuestra caminata cristiana, cuando perseveramos, cuando avanzamos, vamos madurando. Eso quiere el Señor. Dice que sea perfecto. Para eso viene la palabra. Pero luego avanzamos. La palabra de Dios también es viva y es eficaz. Volvemos al pasaje que leíamos al principio. Hebreos 4:12. Esta palabra dice que es viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben lo que significa eso? Cambia la vida, cambia al ser humano y sigue obrando todavía, porque esto es como, tal vez no es una contradicción, pero hay que saberlo entender. Nosotros decimos que Dios nos cambió y esa es una verdad absoluta, porque hoy no somos igual que antes. Esa es una verdad, pero todavía nos sigue cambiando. Hace ya un buen tiempo que yo vengo repitiendo eso, que nosotros somos un producto en proceso. La Biblia dice los santos, y esto hay que saberlo entender. Lo que hablamos en público debemos comprenderlo, porque a veces no sabemos si el cristiano es pecador o es santo. A veces dejamos confundida a la gente también cuando hablamos. No se sabe explicar a veces si es santo o es pecador. ¿Qué es entonces? Pues el creyente, ¿verdad? Debemos saber que nosotros antes de Cristo, es obvio que éramos pecadores y estábamos catalogados en ese rubro, y si Cristo venía, condenados eternamente y para siempre. Pero una vez que la persona tiene un encuentro personal con Jesucristo, según la Escritura, le llama los santos. ¿Dónde están los santos? Qué bueno que me comprendieron. Hermanos amados, a la iglesia de Corinto, y ustedes lo han leído, porque lo estamos estudiando, en la iglesia de Corinto, ¿usted cree que era una iglesia perfecta? Era una iglesia carnal. Era una iglesia donde, bueno, no nos ofendamos, pero una iglesia que se puede comparar con las iglesias actuales nuestras. Carnales, que hay cosas que no deberían estar, pero están entre nosotros. Y no crea que el que habla se puede esquivar. No, todos estamos en el mismo barco. Entonces, pero Pablo les dice santos, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, los que están en Cristo son ¿qué? Les da miedo a algunos, ¿verdad? Los que estamos en Cristo somos santos.
Nuevamente, algunos piensan que hablar de santidad es, Dios mío, ya quiero verle las alas al pastor, ¿verdad? O quiero verle las alas a la hermana, quiero ver si ya no se le sale quizás algo, ¿verdad? Errado. No, hermanos, santo significa que el Señor nos ha apartado para Él, para un servicio especial. Y estamos siendo santificados, dice la palabra de Dios también. Aparte de que nos dice que somos santos, estamos todavía en ese proceso continuo y será perfeccionado el día que Cristo venga. El día que Cristo venga será glorioso, porque todo rencor, toda envidia o todo llanto, todo lloro, toda debilidad ya no va a estar en nosotros, porque en ese tiempo estaremos perfectos, seremos totales, porque nuestros cuerpos estarán glorificados y la santidad será perfecta. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Bendito sea el Señor para siempre. Si a veces le decimos a la iglesia santos y a veces les decimos pecadores, entonces un rato los vamos a tener en el cielo y otro rato los vamos a tener en el infierno, ¿verdad? Y eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice, si eres hijo, estás sellado con el Espíritu Santo. Claro que tienes que vivir de acuerdo a eso, ¿verdad? No vaya a ser como otros creyentes que dicen, no, yo salvo y siempre salvo, ¿y qué? Pues, y usted no me va a quitar mi salvación, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que yo quiera y yo soy salvo. Están engañados, ¿verdad? No han entendido lo que la Escritura dice. Entonces, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aquí da otros elementos, 3 elementos, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Yo siempre me he preguntado qué significa eso. Hay personas que dicen el Antiguo y el Nuevo Testamento, dicen. Bueno, es una aplicación. Pero dice, es más cortante que una espada de 2 filos. Otros comentaristas y teólogos concuerdan en que lo que significa es que da vida y da muerte también. ¿Cuántos sabían eso? Quizás puede asustar, pero es la realidad, hermanos. Si nosotros que estamos aquí hemos creído en Cristo, esta palabra nos ha dado vida. Pero las personas que rechazan el evangelio de Jesucristo, para esas personas sirve de condenación. El tiempo no me alcanza en este momento, pero el Señor Jesucristo usó palabras como estas. Yo no los voy a juzgar en aquel día. Las palabras que habéis escuchado, esa te juzgará. La persona, ¿verdad?, que se le presenta a Cristo y dice, no, dice yo, no, fíjese. No, vayan a hablarle al que está tirado en el suelo, al borrachito. Ahí a la prostituta, vayan a hablarle. ¿Y usted qué cree que yo necesito? Mire, un hombre que estaba lavando su carro una vez, le hablamos allá por la parte de norte, voy a decir nomás. Y mire, estaba limpiando su carro el hombre así, y se le acercó un muchacho y le dijo, ¿me permite hablarle de Jesús? No, le dijo, a mí no me hables de eso, yo no creo, le dijo. No, es que solo un momentito. No, le dijo, ya te dije que no me hablé, yo no creo de eso. ¿No? Anda a hablarle al borrachito, le dijo. Porque el hombre tenía su carro, ¿verdad?, y tenía su gran casa. Y esa gente, estimados hermanos, difícilmente llegarles. Casi solo residencias allá. Mire, cuando tocaban, ¿qué caso iban a hacer esa gente? Nada. Hay que ir a buscar a otro lado, porque esas personas están perfectas. Claro que lo digo con ironía, porque no es verdad. Todos somos necesitados de Cristo. Personas que tienen muchas posesiones en esas colonias de gente millonaria, así como también en los barrios más pobres, donde hay gente que no tiene ni cómo calzar sus pies, igual de necesitados. Entonces, el evangelio de Jesucristo alcanza a todas las personas por igual. Dice que es una espada, es como una espada de 2 filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Pues esta palabra, hermanos amados, no es solamente para las emociones. Hay gente, y aún entre los cristianos, no quiero ofender a nadie, pero hay personas que piensan que el mensaje de poder, que el mensaje de verdad, que viene lleno del Espíritu Santo, solo cuando le gritaron. Y si le dijeron, le confrontaron con su pecado, él dice, sí, entonces hoy sí habló el Señor. Pero si es un mensaje más tranquilón, dice, no, ese mensaje no es de Dios, dice. Hermanos amados, es no entender lo que la Escritura dice. Dice que esta palabra traspasa el espíritu y el alma, no solamente las emociones. Dios no quiere mover tus emociones solamente. Claro que yo soy de los partidarios, pues, y otro de nuestros hermanos de acá, hace tiempos, compartí un testimonio y él decía,
Cuando yo vine acá, decía, yo era tranquilo para adorar, decía, un poco así quedo. Pero luego veo que otros hermanos, dice, levantan sus manos, ¿verdad? Y mueven sus pies y aplauden. Y bueno, yo hoy me siento ya más suelto, dice. Qué bueno que nos mueve las emociones, el momento, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Pero Dios no quiere tocar solo tus emociones. ¿De qué serviría que aquí, verdad? Y movemos nuestras manos y todo, y afuera una boca de servicio? No serviría de nada. Dios quiere llegar hasta el mismo espíritu humano, donde está el centro de la personalidad, ahí donde está el alma, ahí quiere llegar el Señor. Esta palabra es la que traspasa el espíritu y el alma y nos hace entender cuál es nuestra verdadera necesidad. Cuando una persona adora sin reparos, hermanos, hay que, bueno, gozarse y dejarla que sea lo que sea. Una de nuestras hermanas, lastimosamente no está hoy, pero esto es algo positivo lo que voy a decir. Me dijo cuando vino a esta congregación, viniendo de otros lugares, desahuciada, voy a usar esa palabra. Y me dijo, mire, y usted ahí me dijo, si yo me dijo, danzo, me va a detener, me dijo. ¿Y por qué la voy a detener? Le dije yo. Si es del Espíritu lo que usted va a hacer, le dije, adelante, hágalo, le dije yo. Algunos se van a asustar quizás, me van a decir, ¿esta iglesia qué entonces es profética o qué es aquí? Hermanos amados, debemos madurar y debemos saber que las diferentes personas tienen formas diversas de adorar a Dios. ¿O ustedes creen que solamente como nosotros adoramos en Altar de Dios Nueva Jerusalén es la forma como se debe de adorar a Dios? No. Si nos invitan nuestros hermanos de Asambleas de Dios, ellos tienen su forma, bueno, parecida a la nuestra. Si nos invitan los hermanos de Taber, ellos tienen su forma de adoración. ¿Y será que están equivocados? No nos equivoquemos nosotros, hermanos. Si nos invitan los hermanos apostólicos, si nos invitan los hermanos proféticos, les aseguro que hay hermanos que solo en su congregación se sienten bien y en otra congregación se les acabó el gozo. ¿Por qué? Porque no han madurado. Bueno, espero que esté hablando correctamente, hermanos amados. Porque el Señor quiere lo mejor de nosotros. El Señor no quiere religiosos. El Señor no quiere gente que como la iglesia tradicional, así como entran y salen. No, el Señor quiere que crezcamos. Por supuesto que yo amo Altar de Dios y aquí estoy ahora, pero a mí me invitan en diferentes lugares. Y yo no porque ya miro otras cosas diferentes. Hermanos, aquí están equivocados ustedes. No, ese instrumento no tiene que ponerlo ahí. Póngalo aquí, mire, porque en mi iglesia sí se pone. ¿Verdad? O porque allá donde nosotros cantamos tantos coros o tantas alabanzas. Mire, ahí va primero esto. No, hermanos amados. Si nos enviaran a África, Dios mío, un cristiano religioso no sobrevive. Si viera la forma de adorar de esas personas, se viene quizás y dijera, estos no son cristianos, estos son demonios, quizás dijera. Porque a veces nuestra forma de creer en la palabra de Dios es muy cuadradita, ¿verdad? Y pensamos que eso es todo. No, hermanos. Cristianos hay alrededor del mundo. ¿Cuántos continentes hay? 5 continentes. Si enumeráramos los países, muchos países. Entonces, esta palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué precioso, ¿verdad? ¿Qué pensamos nosotros? Dios lo sabe. Incluso aquí cuando estamos oyendo predicar, Dios lo sabe. Que termine ese hermano ya. ¿Quién le habrá dicho al predicador, verdad? Lo que yo dije en secreto. Contra mí la habrá agarrado. No. O si usted es de los positivos, gracias a Dios por esa palabra, ¿verdad? Qué bueno, porque Dios nos quiere más llenos de su espíritu. Dios quiere que conozcamos su palabra. Dios conoce nuestro sentir, hermano. Discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. El Salmo dice que ni siquiera ha salido nuestra palabra de nuestra boca y Dios ya la conoce toda. Entonces, esta palabra es la que nos escudriña a nosotros. Dijo en una oportunidad una persona, nosotros decimos que leemos la palabra, pero lo que no sabemos es que la palabra de Dios nos lee a nosotros. ¿Me doy a entender con eso? Claro, nosotros leemos, ¿verdad? Nuestra forma común de leer, pero la palabra de Dios es que nos está ahí. Por eso se dice que uno de los símbolos de la palabra es como un espejo. Cuando la abrimos, nosotros mismos nos estamos reflejando ahí cómo somos y cómo andamos. Entonces la palabra tiene poder, la palabra es
es transformadora. Y finalizo con el pasaje de Isaías, capítulo número 55. Ese es uno de los pasajes que me encantan, como no tienen idea. Versículo número 10, 55:10 de Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Esa es la figura. Así como desciende la lluvia y la nieve, ¿verdad? Ya no regresa, sino que riega la tierra y la hace germinar, la hace que produzca. Oiga la palabra. Así será mi palabra. Ahí está la comparación. Es una metáfora, ¿verdad? Así mi palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. A veces nosotros leemos mal. Nosotros decimos la palabra no vuelve vacía, pero eso no dice el texto. El texto dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dios está hablando. No volverá a mí vacía, dice Dios. Él la ha enviado, pero la palabra no regresa a él. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para que la envíe. La palabra va a cumplir su propósito. Si nosotros no la recibimos, claro, no me refiero a hoy. Yo sé que ustedes están atentos. Pero si, hermanos, la palabra es dada por un predicador y la gente es renuente y no la recibe y no le interesa, téngalo por seguro que Dios ya cumplió su objetivo. Si la gente grita o dice lo que quiera o se va hablando para su casa o comenta mal, y Dios ya cumplió su objetivo. La palabra no va a volver a él vacía. Va a hacer lo que Dios quiere. Y aunque, como dije hace un rato, aunque saliéramos enojados quizás, pero Dios siempre va a hacer lo que él quiere. Y va a ser prosperada, dice, para lo que la envíe. O sea que Dios no se equivoca para nada. Eso comenzamos diciendo. Lo que Él envía, eso es exactamente lo que necesita el pueblo. Incluso cuando no hay mensajes preparados. Oigan, los predicadores y predicadoras. Siempre nosotros leemos, oramos y todo eso, y eso es lo que nos manda nuestra responsabilidad ministerial. Pero el día que usted llega espontáneo y quizás no tuvo mucha oportunidad de orar o de leer y todo eso, incluso esa palabra que va a dar ahí, Dios la está usando para hablarle a su pueblo.